La oficina quedó suspendida en un silencio antinatural cuando el grito de Marcelo Beltrán atravesó el aire como un golpe seco. «No sirves para nada», rugió con la voz cargada de desprecio. Frente a decenas de empleados inmóviles, las pantallas seguían encendidas, los teclados detenidos, el murmullo habitual muerto de miedo. Isabella Cruz permanecía de pie junto a su escritorio, las manos temblando, los ojos clavados en el suelo pulido que reflejaba su vergüenza. Cada palabra del CEO parecía arrancarle algo del pecho, como si la estuvieran desnudando emocionalmente ante todos. El eco de esa frase se expandía por la sala, golpeando paredes de cristal que no ofrecían refugio alguno. Nadie intervenía, nadie respiraba. La humillación se volvía un espectáculo cruel y ella, sin quererlo, el centro de una escena devastadora. Isabella sintió como la garganta se le cerraba mientras intentaba formar una disculpa que nunca llegaba a salir. Marcelo caminaba de un lado a otro, ajustándoselos gemelos con un gesto mecánico, como si la crueldad fuera parte de su rutina diaria. «Aquí no hay lugar para errores», añadió con frialdad, sin mirarla directamente, como si ella fuera un objeto defectuoso. Isabella percibía las miradas incómodas de sus compañeros, algunas llenas de lástima, otras de miedo, todas impotentes. El peso de ese instante era insoportable. Su corazón latía con fuerza desordenada y un zumbido le llenaba los oídos, mezclándose con recuerdos de otras veces en que se sintió insuficiente. El lujo del lugar contrastaba brutalmente con la fragilidad de su cuerpo, rígido, al borde de quebrarse frente a todos. En medio de esa asfixia emocional, su teléfono vibró suavemente en el bolsillo, un gesto mínimo que se sintió ensordecedor. Isabella lo tocó sin sacarlo, como si ese pequeño movimiento fuera su única tabla de salvación. El mensaje era de su padre: «Necesito hablar contigo. Es urgente». Leyó esas palabras en silencio, y algo indefinible se movió dentro de ella, una mezcla de miedo y extraña anticipación. Marcelo continuaba hablando, enumerando fallas inexistentes, usando un tono que no admitía réplica. Isabella apenas escuchaba. La vibración aún recorría su piel, recordándole que, afuera de ese infierno corporativo, existía una vida, una historia, una verdad que todavía no estaba perdida del todo. Cuando Marcelo finalmente se detuvo frente a ella, el aire parecía haberse agotado. «Piensas, y este lugar es para ti», dijo, con una calma más aterradora que los gritos. Isabella levantó la mirada por primera vez y sus ojos brillaban, no solo por las lágrimas contenidas, sino por el cansancio de años intentando ser suficiente. Nadie notó que sus labios se apretaron con una determinación casi invisible. Nadie supo que, en ese mismo instante, algo comenzaba a moverse. Fuera de ese edificio de cristal, mientras la vergüenza la envolvía como una sombra, una verdad antigua avanzaba lentamente hacia ese piso ejecutivo, dispuesta a romper el orden, el orgullo y las certezas que Marcelo Beltrán creía inquebrantables. Isabella se levantaba cada día cuando la ciudad todavía dormía, mucho antes de que el sol insinuara su presencia entre los edificios gastados de su barrio. El despertador sonaba a las 4 de la madrugada, y ella lo apagaba de inmediato para no despertar a su hermana menor, que dormía en la habitación contigua. Se vestía en silencio, con movimientos casi mecánicos, preparando un café aguado mientras observaba las paredes descascaradas de la cocina. Cada objeto tenía una historia: la mesa coja arreglada por su padre, las fotos antiguas de su madre, sonriendo con una vitalidad que ya no existía. Isabella respiraba hondo antes de salir, como si necesitara reunir fuerzas para enfrentar un mundo que siempre le exigía más de lo que sentía poder dar. El viaje en autobús era largo y agotador. Isabella avanzaba de pie entre cuerpos cansados, sujetándose con una mano mientras con la otra abrazaba su bolso gastado, donde llevaba documentos, sueños frágiles y un miedo persistente a fallar. Observaba por la ventana los barrios cambiar lentamente, de calles mal iluminadas a avenidas cada vez más pulidas, como si cruzara fronteras invisibles. En ese trayecto recordaba la universidad que dejó atrás, los cuadernos abandonados cuando su madre enfermó, la promesa silenciosa que se hizo de sostener a su familia sin quejarse. Cada sacudida del autobús parecía recordarle que su vida siempre había sido una carrera a cuesta arriba, sin pausas ni garantías. En casa, Ramiro, su padre, ya estaba despierto cuando ella se iba. Sus manos grandes y curtidas por la mecánica descansaban siempre sobre una taza de mate, y su mirada llevaba un cansancio antiguo. No era un hombre de muchas palabras, pero su presencia era firme, protectora. Isabella notaba a menudo cómo él la observaba, con una mezcla de orgullo y preocupación, como si cargara algo que no podía decir. Él le deseaba suerte cada mañana con un gesto breve, y ella respondía con una sonrisa esforzada. Ninguno hablaba del vacío que dejó la madre,
de la forma en que la enfermedad fue apagando la luz del hogar y los obligó a crecer demasiado rápido. En la oficina, Isabella ocupaba el escritorio más pequeño, cerca de una impresora ruidosa que nunca funcionaba bien. Revisaba correos con un cuidado extremo, temiendo cometer el más mínimo error que confirmara sus peores pensamientos. Cada tarea la abordaba con una concentración casi dolorosa, como si su valor humano dependiera de cada cifra, de cada archivo ordenado correctamente. Observaba a sus compañeros moverse con seguridad, hablar con naturalidad. Y se preguntaba qué le faltaba a ella. La sensación de ser una intrusa nunca la abandonaba, como si en cualquier momento alguien descubriera que no merecía estar allí. Durante los descansos, se refugiaba en la cafetería de la esquina, un lugar sencillo donde el café era fuerte y las mesas estaban desgastadas por años de conversaciones ajenas. Allí, respiraba un poco mejor, lejos del vidrio y el brillo frío de la empresa. Pensaba en su hermana, en los deberes escolares, en la cena que debía preparar al volver. Su vida estaba hecha de responsabilidades encadenadas, sin espacio para el error ni para el descanso. Isabella sentía que, si soltaba una sola de esas obligaciones, todo se vendría abajo. Y esa presión constante erosionaba lentamente su autoestima. Por las noches, al regresar a casa, el cansancio se le hundía en los huesos. Ayudaba su hermana con las tareas, escuchaba a su padre relatar anécdotas del taller, historias simples que ocultaban silencios largos. En ocasiones, encontraba a Ramiro mirando fijamente una caja vieja en el armario, llena de papeles amarillentos. Cuando ella preguntaba, él respondía con evasivas suaves, prometiendo hablar algún día. Esa frase quedaba flotando en el aire, pesada como un presagio. Isabella no sabía que ese algún día estaba cada vez más cerca, ni que su fragilidad escondía una verdad capaz de enfrentarse al poder que la humillaba. El recuerdo de su madre aparecía siempre en los momentos más inesperados. Isabella la veía en el reflejo del espejo, en un gesto cansado, en una risa apagada. La ausencia había moldeado su carácter, enseñándole a resistir en silencio. Sentía que debía ser fuerte para todos, aunque por dentro dudara de sí misma constantemente. Esa contradicción la acompañaba en cada paso, una joven que sostenía a su familia, pero que internamente se sentía pequeña, insuficiente, invisible. En el trabajo, cualquier corrección era vivida como una amenaza. Isabella se disculpaba incluso cuando no era necesario, anticipándose al reproche. Su miedo a decepcionar era tan profundo que la paralizaba en los momentos clave. Cada reunión con superiores le provocaba sudor frío, el corazón golpeando con fuerza contra su pecho. Pensaba en su padre, en su hermana y en lo que significaría perder ese empleo. Esa ansiedad se convertía en una carga adicional que dificultaba su desempeño, creando un círculo cruel del que no sabía cómo salir. A veces, al ordenar archivos antiguos, Isabella se detenía a observar firmas, fechas, nombres desconocidos. No podía explicarlo, pero ciertos documentos le provocaban una inquietud extraña, como un eco lejano. No entendía de dónde venía esa sensación. Solo sabía que algo del pasado parecía rozar su presente. Sacudía la cabeza y continuaba trabajando, convencida de que su lugar era obedecer y no preguntar. La empresa no era un sitio para historias personales, le habían enseñado, sino para resultados. Ramiro, mientras tanto, cargaba con un peso que crecía día tras día. En el taller, entre motores y grasa, sus pensamientos volvían una y otra vez a un nombre que había jurado no pronunciar. Observaba a su hija sacrificarse, ver su dignidad tambalearse. Y sabía que el silencio comenzaba a ser una forma de complicidad. La caja de documentos parecía llamarlo, recordándole una injusticia nunca reparada. Él había esperado demasiado, confiando en que el tiempo curaría todo, sin saber que el tiempo solo había preparado un enfrentamiento inevitable. Isabella sentía que algo se tensaba en su vida, aunque no sabía exactamente qué. Las llamadas de su padre se volvieron más frecuentes, sus silencios más densos. Ella continuaba esforzándose, creyendo que si trabajaba lo suficiente, si se hacía invisible y perfecta, el mundo finalmente la aceptaría. No sabía que su valor no estaba en su desempeño ni en la aprobación de un jefe cruel. Ignoraba que su historia familiar, esa que creía simple y humilde, contenía la semilla de una verdad capaz de alterar destinos. La noche anterior a la humillación, Isabella soñó que caminaba por un pasillo interminable de vidrio, donde su reflejo se multiplicaba en cada pared. En todas esas versiones, se veía cansada, intentando hablar sin que nadie la escuchara. Despertó con una sensación de opresión en el pecho, presintiendo que algo estaba por romperse. No. Imaginaba que ese quiebre la obligaría a mirarse a sí misma de otra forma, ni que el amor silencioso de su padre se convertiría en su escudo cuando más lo necesitara.
Marcelo Beltrán caminaba por el piso ejecutivo como si el espacio le perteneciera incluso antes de que existiera. Su traje perfectamente entallado, oscuro y sin una sola arruga parecía una armadura diseñada para mantener al mundo a distancia. Cada paso suyo era firme, calculado, y los empleados se apartaban casi por reflejo, bajando la voz cuando él pasaba. Su presencia imponía orden, pero también miedo. Marcelo no necesitaba levantar la voz para demostrar poder, bastaba una mirada fría, una ceja apenas alzada, para que cualquier conversación muriera de inmediato. En su rostro no había rastros visibles de cansancio ni duda, solo una concentración rígida que muchos confundían con liderazgo y otros, en silencio, temían profundamente. Su oficina era un templo de control absoluto, paredes de cristal, una vista panorámica de la ciudad y un escritorio amplio, pulcro, sin fotos personales. Solo reconocimientos, premios y certificados colgados con precisión matemática. Todo hablaba de éxito, pero nada de afecto. El aire allí dentro era más frío, no solo por el sistema de climatización, sino por la ausencia deliberada de cualquier elemento humano. Marcelo se sentaba siempre erguido, las manos entrelazadas, como si temiera que relajarse un segundo pudiera hacerlo perder autoridad. Para él, la empresa no era solo un negocio, era su escudo contra un pasado que se negaba a desaparecer. En las reuniones, Marcelo hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran cortantes, precisas, implacables. No toleraba dudas ni preguntas que considerara innecesarias. Detestaba la improvisación y la inexperiencia, porque le recordaban una etapa de su vida que había jurado borrar. Observaba a los jóvenes empleados con desdén, viéndolos como riesgos potenciales, reflejos de una fragilidad que él mismo había conocido y odiado. Cada error ajeno confirmaba su creencia de que el mundo se divide entre ganadores implacables y perdedores que merecen quedarse atrás. Esa lógica rígida le había permitido construir un imperio, pero también levantar muros imposibles de atravesar. Pocos sabían que, al quedarse solo, Marcelo tenía rituales silenciosos. En un cajón oculto de su escritorio guardaba un retrato antiguo, la imagen de un hombre joven, sonriente, con una expresión que a él le provocaba rabia inmediata. Era su padre, congelado en un pasado que Marcelo prefería destruir antes que comprender. Cada vez que esa imagen aparecía, algo se tensaba en su mandíbula, y sus manos se cerraban con fuerza. No había nostalgia allí, solo resentimiento. Había aprendido a convertir el dolor en disciplina, el abandono en una obsesión por no fallar jamás. La historia de su familia era un tema prohibido. Marcelo había crecido viendo cómo su apellido se manchaba tras un escándalo financiero que arrastró a decenas de empleados a la ruina. Había jurado no volver a ser débil, no permitir que nadie lo mirara con lástima. En su mente, la perfección era la única forma de redención. Por eso, no toleraba equivocaciones en otros. Cada fallo ajeno despertaba un eco antiguo, un miedo infantil a ser comparado, a ser descubierto como insuficiente. Humillar se convirtió, con el tiempo, en un mecanismo de defensa. Marcelo se convenció de que la dureza era necesaria, incluso moralmente correcta. Se repetía que estaba formando profesionales fuertes, personas que sobrevivirían en un mundo cruel. En realidad, evitaba enfrentar la herida abierta que llevaba dentro. Cada grito, cada desprecio lanzado a un empleado, era una forma de aplastar una sombra interna que se negaba a desaparecer. No veía personas, veía funciones. No escuchaba historias, solo resultados. Y así, sin darse cuenta, replicaba una violencia distinta, pero igual de destructiva, a la que había marcado su infancia. Cuando se enteró del error mínimo de Isabella, algo se activó en él con una intensidad desproporcionada. Su nombre, su inseguridad evidente, su forma humilde de disculparse, tocaron una fibra que Marcelo no quiso reconocer. La vio como una amenaza a su orden perfecto, un recordatorio de lo que despreciaba de sí mismo. Decidió exponerla, convencido de que eliminar la debilidad frente a todos reforzaría su autoridad. No imaginaba que esa decisión abriría la puerta a un pasado que nunca había terminado de enterrarse. Así, rodeado de poder, prestigio y silencio obediente, Marcelo Beltrán se sentía invencible. Creía haber superado su historia, haberla dominado a base de control y exigencia extrema. No sabía que la verdad no se destruye con éxito ni se calla con gritos. Mientras planeaba el despido de una joven que consideraba prescindible, la vida comenzaba a empujar con paciencia implacable hacia el momento exacto en que su armadura se resquebrajaría frente a todos. El primer choque entre Isabella y Marcelo no ocurrió solo en palabras, sino en el modo en que el aire se volvió denso entre ambos. Fue en una reunión matutina con varios supervisores presentes. Cuando Marcelo detuvo la presentación para señalar un pequeño error en un informe,
Isabella sintió como todas las miradas se clavaban en ella mientras él sostenía el documento como si fuera una prueba irrefutable de su inutilidad. ¿Esto es lo mejor que puedes hacer?, preguntó con una calma cargada de veneno. Ella intentó explicar con la voz temblorosa, pero firme, que había seguido las instrucciones recibidas. Sus manos sudaban, pero su postura se mantenía erguida, aferrada a la poca dignidad que le quedaba. Marcelo la interrumpió sin dejarla terminar. No me interesa tu esfuerzo, me interesan los resultados, dijo, elevando la voz lo suficiente para que se escuchara fuera de la sala. El golpe no fue solo profesional, fue personal. Isabella sintió el impulso de encogerse, de pedir perdón otra vez. Pero algo la detuvo. Quizás el recuerdo de su madre, quizás el cansancio acumulado. Tragó saliva y sostuvo la mirada del CEO por un segundo más de lo habitual. Ese gesto mínimo, casi imperceptible, fue interpretado por Marcelo como una afrenta. Su mandíbula se tensó y un silencio incómodo se apoderó del lugar. Los compañeros de Isabella evitaban intervenir. Algunos bajaron la cabeza. Otros fingieron revisar sus notas. El desequilibrio de poder era evidente, aplastante. Marcelo se levantó de su silla, rodeando la mesa con pasos lentos como un depredador seguro de su presa. Aquí no hay espacio para aprender a medias, continuó. Si no estás preparada, deberías reconsiderar tu lugar. Isabella sintió una punzada en el pecho, pero no desvió la mirada. Respondió con cuidado, eligiendo cada palabra como si caminara sobre vidrio. Estoy dispuesta a corregir y mejorar, dijo, sin alzar la voz, sosteniendo su ética como única defensa. Esa respuesta no calmó a Marcelo, lo irritó. Para él, la humildad de Isabella sonaba a debilidad, disfrazada de moral. La empresa no es una escuela, replicó, golpeando suavemente la mesa con los dedos, marcando cada sílaba. El eco de ese sonido resonó en la sala como una advertencia. Isabella sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero se negó a caer. Sabía que responder con confrontación solo empeoraría las cosas y aún así, decidió no humillarse más de lo necesario. Su silencio posterior fue una forma de resistencia. Cuando la reunión terminó, nadie se acercó a Isabella de inmediato. La sensación de aislamiento fue tan dura como las palabras del CEO. Marcelo salió sin mirarla, convencido de haber reafirmado su autoridad. Para él, aquel intercambio había sido un trámite más, una corrección ejemplificadora. Para Isabella, en cambio, ese instante había marcado una línea invisible, o se quebraba, o encontraba dentro de sí una fuerza que aún no conocía. Caminó de regreso a su escritorio con pasos controlados, respirando hondo para no llorar frente a todos. Sentada frente a la pantalla, Isabella intentó concentrarse, pero las palabras de Marcelo resonaban una y otra vez en su mente. Sentía vergüenza, rabia y una tristeza profunda mezcladas en el pecho. Aún así, abrió el archivo corregido, decidida a no darle la satisfacción de abandonarlo todo. Cada corrección era un acto silencioso de afirmación, aunque el miedo siguiera ahí, observándola de cerca. Sabía que ese no sería el último enfrentamiento, que algo se había quebrado en la forma en que Marcelo la miraba, y esa certeza la mantenía en un estado de alerta constante. Desde su despacho, Marcelo observaba la oficina a través del vidrio. Vio a Isabella sentarse, trabajar, no derrumbarse como había esperado. Ese detalle le incomodó más de lo que quiso admitir. La habría preferido derrotada, confirmando su visión del mundo. En cambio, había encontrado una resistencia tranquila que no sabía cómo manejar. Esa semilla de conflicto, aún pequeña, ya había sido plantada y ambos lo sentían, aún sin comprender que ese choque inicial era solo el comienzo de una confrontación mucho más profunda e inevitable. La tensión comenzó a filtrarse en la rutina diaria como una humedad silenciosa que lo impregnaba todo. Isabella sentía cada jornada más pesada que la anterior, como si el edificio mismo rechazara su presencia. Los correos de Marcelo llegaban con observaciones secas, muchas veces innecesarias, siempre con copias supervisores, exponiéndolas sin pudor. Cada notificación era un sobresalto, un recordatorio constante de que estaba bajo vigilancia. Isabella respondía con precisión, revisando cada palabra múltiples veces, temiendo que cualquier mínimo detalle se transformara en una nueva excusa para humillarla. La oficina, antes solo fría, se volvió un territorio hostil donde cada paso debía ser calculado. El contraste con su hogar era bruto. Al volver, el olor a aceite y metal del taller de su padre la envolvía como un refugio imperfecto pero sincero. Ramiro la observaba en silencio. Mientras ella intentaba disimular su cansancio, Isabella hablaba poco del trabajo, temerosa de preocuparlos, pero su cuerpo la delataba. Los hombros caídos, la mirada perdida, los silencios largos. Ramiro apretaba los labios, sabiendo que su hija estaba siendo lastimada de una forma que él conocía demasiado bien.
La injusticia, pensaba, siempre empieza así, despacio, normalizándose. En la empresa, algunos compañeros comenzaron a mostrar gestos discretos de apoyo. Un café dejado sobre su escritorio, una corrección hecha con cuidado. Una mirada cómplice cuando Marcelo pasaba. Nadie se atrevía a enfrentarlo abiertamente. El miedo era una sombra compartida. Isabella agradecía esos gestos. Pero también sentía el peso de ser el foco del desprecio del CEO. No quería ser un problema para nadie. Esa contradicción la desgastaba profundamente, necesitar apoyo, pero no sentirse digna de recibirlo. Marcelo, por su parte, endurecía aún más su trato. Ordenó una revisión exhaustiva del desempeño de Isabella, solicitando informes detallados, históricos de errores, comparaciones con otros empleados. Cada documento era analizado con una lupa injusta. Él justificaba esa persecución como un ejercicio de excelencia. Pero en el fondo había algo personal. La serenidad con la que Isabella soportaba la presión lo irritaba. No encajaba en el patrón de quiebre que le esperaba. Esa resistencia silenciosa comenzaba a confrontarlo con una imagen incómoda de sí mismo. Isabella empezó a tener dificultades para dormir. Las noches se llenaban de pensamientos circulares, de frases repetidas como condenas. No sirves, no alcanzas, se levantaba agotada, con la sensación de estar fallándole a todos al mismo tiempo. A veces, en el baño de la empresa, se miraba al espejo y no se reconocía. Se preguntaba en qué momento había empezado a creer que merecía ser tratada así. Esa pregunta la aterrorizaba más que la posibilidad de perder el trabajo. Una tarde, Marcelo la llamó a su despacho sin previo aviso. El trayecto por el pasillo de vidrio se sintió eterno. Cada paso era un latido acelerado. Al entrar, él no le ofreció asiento. Le habló desde detrás del escritorio, enumerando supuestas fallas, construyendo un discurso frío que culminó con una amenaza velada. Estamos evaluando si encajas en esta empresa. Isabella escuchó en silencio, con el corazón golpeando fuerte, pero sin derrumbarse. Respondió solo lo necesario, sin suplicar. Esa postura, lejos de apaciguarlo, profundizó el abismo entre ambos. Al salir, sus piernas flaquearon. Se apoyó un segundo en la pared, respirando hondo, conteniendo el llanto. Fue en ese instante cuando recibió otra llamada de su padre. «Tenemos que vernos hoy», dijo él, con un tono que no admitía postergaciones. Isabella percibió algo distinto, una urgencia cargada de gravedad. Aceptó sin hacer preguntas, aunque el cansancio la devoraba. No sabía que ese encuentro marcaría un punto sin retorno. En el taller, Ramiro cerró la persiana metálica. Antes de hablar, sacó la vieja caja del armario y la colocó sobre la mesa manchada de grasa. Isabella observó los documentos amarillentos, las firmas, los recibos. Ramiro empezó a hablar despacio, como si cada palabra le costara años. Le contó de una estafa, de promesas rotas, de un hombre que destruyó la vida de muchos trabajadores y luego desapareció. Isabella escuchaba sin comprender del todo hasta que escuchó un nombre, Beltrán. Su corazón se detuvo por un segundo. Ramiro le explicó que había reconocido el apellido desde el primer día que Isabella mencionó la empresa. Había esperado, dudado, intentando protegerla de un pasado que él creía enterrado. Pero verla sufrir, humillada por el hijo del hombre que lo había arruinado, se volvió insoportable. Isabella sintió un torbellino de emociones, confusión, rabia, incredulidad. Todo encajaba de una forma cruel. La historia que creía ajena estaba directamente ligada a su dolor presente. Mientras tanto, en la empresa, Marcelo exigía que el proceso de despido se acelerara. «No quiero más pérdidas de tiempo», ordenó a Recursos Humanos. Su rostro se endurecía cada vez que el nombre de Isabella aparecía en una conversación. No sospechaba que el pasado que tanto había tratado de sepultar estaba a punto de cruzar la puerta principal de su imperio de la mano de un hombre al que nunca había reconocido como víctima. Isabella pasó la noche en vela, debatiéndose entre el miedo y una nueva forma de claridad. Por primera vez, comprendió que su sensación de insuficiencia no había nacido allí, sino que estaba siendo alimentada por una violencia estructural, heredada, repetida. No se sentía fuerte, pero sí cansada de huir. Decidió no renunciar todavía. Algo dentro de ella pedía justicia, aunque no supiera cómo enfrentarla. Al día siguiente, los rumores recorrieron la oficina. Se hablaba de cambios, de despidos inminentes. Isabella caminaba como si flotara, sostenida por una extraña calma. Marcelo evitó mirarla, concentrado en reuniones cerradas. Cada minuto parecía estirarse, cargado de anticipación. El aire estaba tenso, como antes de una tormenta inevitable. Ramiro, con el sobre cuidadosamente guardado bajo el brazo, se detuvo frente al edificio de cristal. Respiró hondo.
No pertenecía a ese mundo, pero ya no tenía miedo. Pensó en su hija, en su esposa. En los años de silencio. Dio el primer paso hacia la entrada, sabiendo que no podía seguir esperando. Isabella recibió un mensaje breve de su padre. Ya estoy aquí, el corazón le dio un vuelco. Miró alrededor, consciente de que algo irreversible estaba por suceder, se levantó lentamente de su escritorio. Como si el cuerpo supiera antes que la mente. Sus manos temblaban, pero no por miedo, sino por una mezcla extraña de esperanza y vértigo. Marcelo salió de una reunión visiblemente irritado. Preguntó por recursos humanos, por informes, por decisiones finales. Su tono era cortante. Fue entonces cuando uno de los asistentes le informó que un hombre insistía en verlo. Dice que es urgente, añadió. Marcelo frunció el ceño, molesto por la interrupción. Los guardias intentaron detener a Ramiro en el ascensor, pero él no levantó la voz. Solo sostuvo el sobre y pidió hablar con Marcelo Beltrán. Su calma era desconcertante. Cuando el CEO escuchó el apellido, algo se contrajo en su interior. Aunque no supo explicar por qué, ordenó que lo dejaran pasar. Isabella observaba desde lejos, con el pulso acelerado. Vio a su padre salir del ascensor, pequeño frente a la inmensidad del piso ejecutivo, pero firme, decidido. El contraste era abrumador. Nadie hablaba. El murmullo habitual había desaparecido por completo. Antes de continuar, es importante detenerse un instante. Si esta historia ya está tocando algo profundo en ti, te invito a suscribirte y a comentar si alguna vez viste cómo alguien fue juzgado sin que conocieran su historia. A veces, compartirlo también libera. Ramiro caminó hacia la sala principal sin mirar a los costados. Isabella dio un paso adelante, pero se quedó quieta. Entendió que ese momento no le pertenecía solo a ella, sino a una verdad mucho más grande. Marcelo apareció al fondo del pasillo, con el rostro endurecido, sin saber que cada paso lo acercaba al derrumbe de la imagen que había construido durante toda su vida. El silencio era absoluto cuando ambos quedaron frente a frente. El sobre, sencillo y gastado, parecía insignificante en comparación con el lujo del entorno. Y sin embargo, contenía el peso de décadas de mentiras, de heridas abiertas, de destinos entrelazados. Nadie imaginaba todavía hasta qué punto esa verdad iba a alterar cada uno de sus mundos. Marcelo se detuvo frente a Ramiro con una expresión de fastidio contenida, como si aquel encuentro fuese una pérdida de tiempo más en su allende saturada. Sea breve, dijo, sin ofrecerle asiento ni saludo. Ramiro no se intimidó. Colocó el sobre la mesa con un cuidado casi ceremonial, como quien deposita algo sagrado. Sus manos temblaban apenas, no por miedo, sino por la carga emocional que llevaba años sosteniendo. Isabella observaba desde la puerta, sintiendo que el aire se volvía irrespirable. Marcelo frunció el ceño, molesto por la presencia de su empleada allí. Esto no le concierne, murmuró. Ramiro levantó la mirada y respondió con voz grave, le concierne más de lo que imagina. Esto es su historia. Y también la mía. Marcelo tomó el sobre con desdén, dispuesto a terminar rápido. Pero al abrirlo, su gesto cambió de inmediato. Los primeros documentos mostraban fechas, firmas, sellos antiguos. Su respiración se volvió más lenta. Irregular reconoció el nombre de su padre estampado en aquellos papeles como una herida que se abría de golpe. Intentó disimular, pasando páginas con rapidez, pero cada hoja parecía hundirlo más. Ramiro habló entonces, sin alzar la voz, narrando cómo aquel hombre había prometido estabilidad y terminó llevándose los ahorros de trabajadores humildes. Isabella escuchaba, paralizada, entendiendo por fin la gravedad de ese legado oculto. Marcelo sentía que el despacho se encogía, que los trofeos en las paredes lo miraban ahora con acusación silenciosa. Entre los documentos apareció una carta doblada varias veces, escrita con una caligrafía temblorosa. Marcelo la reconoció al instante. Era la letra de su padre. Sus manos comenzaron a sudar. Leyó en silencio una confesión tardía, un pedido de perdón que nunca había querido aceptar. Las palabras hablaban de culpa, de cobardía, de una huida que destruyó vidas. Marcelo sintió un nudo en el estómago, una sensación infantil que creyó superada. La armadura de certeza que había construido empezó a resquebrajarse. Ramiro lo observaba sin rencor visible, solo con una tristeza antigua. Yo perdí todo, dijo despacio. Usted creció odiándolo. Yo aprendí a sobrevivir cargando su sombra. El despacho quedó envuelto en un silencio espeso. Marcelo apoyó ambas manos sobre el escritorio, inclinándose levemente, como si necesitara sostenerse. Su mente se llenó de recuerdos fragmentados, discusiones en casa, miradas esquivas, la noche en que su padre se fue sin despedirse. Comprendió, con una claridad dolorosa, que había dedicado su vida a huir de ese reflejo, convirtiéndose en otra versión de la misma violencia.
Isabella dio un paso adelante sin darse cuenta. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, no de miedo, sino de comprensión. Marcelo levantó la mirada y la vio de verdad por primera vez. No como empleada, sino como espejo humano de una injusticia repetida. ¿Por qué ahora?, preguntó Marcelo, con la voz quebrada apenas perceptible. Ramiro respiró hondo antes de responder. Porque ya no pude seguir viendo cómo destruía a mi hija como su padre nos destruyó a nosotros. Dijo, esa frase cayó como un golpe final. Marcelo cerró los ojos un instante. La oficina, su reino de control, se había transformado en un tribunal emocional. Isabella sintió una mezcla de vértigo y alivio. Por primera vez, el peso no recaía sobre ella. La verdad había salido a la luz y nada podía volver a ser como antes. Marcelo se sentó lentamente, como si le hubieran quitado la fuerza de las piernas. Su respiración era irregular. Pasó una mano por su rostro, desarmando la máscara perfecta que siempre mostraba. Murmuró algo ininteligible, quizás una negación tardía. Ramiro permanecía de pie, firme, sin exigir nada. No había amenazas ni reclamos materiales, solo verdad. Ese detalle desconcertó aún más a Marcelo. Comprendió que no se trataba de venganza, sino de poner fin a una cadena de humillaciones heredadas. Isabella recordó cada grito, cada desprecio, cada momento en que se sintió inútil. Todos esos instantes cobraban ahora un nuevo sentido. No eran fallas personales, eran ecos de un dolor no resuelto. La joven respiró hondo, sintiendo por primera vez que no estaba sola. Marcelo abrió los ojos y los encontró clavados en ella. Esa mirada no tenía arrogancia, estaba cargada de miedo y culpa. El poder había cambiado de manos sin que nadie levantara la voz. En ese punto exacto, algo se quebró definitivamente dentro de Marcelo Beltrán. El hombre, que había construido su identidad sobre la superioridad moral, comprendía que había sido guiado por una herida sin cerrar. El sobre seguía abierto sobre la mesa como una herida expuesta. La dinámica había cambiado para siempre. La verdad ya no podía ser ignorada. Y el siguiente paso exigiría algo que Marcelo nunca había aprendido: enfrentar su propio dolor sin destruir a otros. El clímax se desplegó en un silencio que resultaba más ensordecedor que cualquier grito previo. Marcelo permanecía sentado, con la espalda rígida, los ojos húmedos fijos en la mesa. Ya no era el CEO intocable, sino un hombre acorralado por su propia historia. El brillo del despacho se volvió irrelevante. Los premios colgados parecían objetos vacíos, sin valor alguno. Isabella observaba ese derrumbe con el corazón acelerado. No sentía satisfacción, sino una tristeza profunda al reconocer el dolor ajeno reflejado en alguien que la había lastimado. Ramiro, en cambio, se mantuvo sereno, como quien finalmente suelta una carga demasiado pesada. La atmósfera estaba cargada de una vulnerabilidad inédita, y todos los presentes comprendían que estaban presenciando un momento irrepetible. Marcelo rompió el silencio con una risa breve y quebrada que no tenía humor. Toda mi vida intenté no ser como él, murmuró sin mirar a nadie. Sus manos temblaban al apoyarse sobre las rodillas. Confesó que el miedo a ser comparado con su padre lo había llevado a exigir perfección absoluta, a despreciar cualquier señal de debilidad. Mientras hablaba, su voz se iba desarmando como si cada palabra arrancara una capa de protección. Isabella escuchaba con atención, comprendiendo que ese hombre también había sido un niño herido. Esa revelación no justificaba el daño, pero explicaba la crueldad que había dominado su comportamiento. Ramiro intervino con calma, sin acusación. La diferencia es que usted todavía está a tiempo de romper el ciclo, dijo. Esa frase fue más poderosa que cualquier reproche. Marcelo levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Isabella. Vio en ellos no sumisión, sino una fortaleza silenciosa que jamás había reconocido. Ella dio un paso al frente, con la voz suave pero firme. No pedía ser perfecta, expresó, conteniendo el llanto. Solo quería una oportunidad para aprender sin ser humillada. Sus palabras atravesaron el despacho como una verdad sencilla e irrefutable. El impacto fue inmediato. Marcelo cerró los ojos, respirando hondo, aceptando por primera vez la magnitud de su daño. No hubo excusas ni defensas. Se dejó caer contra el respaldo de la silla, derrotado emocionalmente. Los empleados, que habían seguido la escena desde la puerta, sentían un nudo en la garganta. El gigante había caído no por fuerza externa, sino por el peso de una verdad íntima. La humillación que le había provocado ahora se transformaba en conciencia dolorosa. Con esfuerzo, Marcelo se puso de pie. Su postura ya no era altiva. Caminó unos pasos hacia Isabella y se detuvo frente a ella, claramente vulnerable. Te debo una disculpa, dijo, sin títulos ni autoridad en la voz. Te vi como un reflejo de lo que temí hacer. Y te destruí por eso. Isabella sintió las lágrimas correr por sus mejillas.
Esa admisión no borraba el dolor, pero lo dignificaba. Era la primera vez que alguien reconocía su valor más allá de su desempeño. Ramiro observaba la escena con una mezcla de alivio y dolor acumulado. Se acercó también, apoyando una mano en la mesa. No quiero compensación, aclaró. Solo que nadie más pase por lo que pasamos. Marcelo asintió lentamente. Comprendía que su responsabilidad iba más allá de Isabella, más allá del mismo. La historia que había intentado ocultar exigía ahora un acto de reparación real. El despacho, ante símbolo de control y frialdad, se había transformado en un espacio de verdad cruda. No quedaban máscaras. Marcelo respiraba con dificultad, pero sin huir. Isabella se sentía expuesta y al mismo tiempo increíblemente firme. Ambos estaban atravesando una herida abierta. Mirándola sin apartar la mirada, ese era el verdadero enfrentamiento, no entre jefe y empleada, sino entre pasado y conciencia. En ese instante final del clímax, la verdad quedó completamente desnuda. El dolor heredado, la humillación repetida, la dignidad recuperada. Nadie salió ileso, pero todos salieron transformados. Lo que sucediera después dependería de la capacidad de cada uno de asumir esa verdad y convertirla en algo distinto. Y por primera vez, Marcelo Beltrán, el ambiente en la empresa cambió de forma perceptible en los días que siguieron. Marcelo convocó a una reunión general. Algo inusual para alguien que siempre había preferido el distanciamiento. Frente a todos, con la voz firme pero sin arrogancia, reconoció su comportamiento injusto hacia Isabella. No fue un discurso preparado para la prensa ni una estrategia corporativa. Sus palabras estaban cargadas de una honestidad incómoda. Admitió que había usado el poder como escudo y arma, y que eso había causado daños reales. Isabella, de pie entre sus compañeros, sentía el corazón latir con fuerza. No era fácil escuchar una disculpa pública, pero tampoco lo era ver a quien la había humillado asumir su vulnerabilidad. Marcelo anunció la anulación inmediata del proceso de despido y ofreció a Isabella un programa de capacitación personalizado, acompañado de un nuevo rol, donde pudiera aprender sin la presión constante del castigo. Ella escuchó con lágrimas silenciosas, comprendiendo que su dignidad estaba siendo reconocida. No se trataba de un favor, sino de una reparación moral. Los compañeros la miraban con respeto renovado. El miedo que antes los dominaba comenzaba a ceder lentamente, como un hielo que se resquebraja tras un largo invierno. En un encuentro privado, Marcelo pidió hablar con Ramiro. Ambos se sentaron en una oficina más pequeña, lejos del vidrio y los trofeos. Marcelo habló de su padre, de la vergüenza y la rabia que lo habían guiado durante años. Ramiro escuchó sin interrumpir, con una serenidad que solo da el sufrimiento atravesado. Marcelo prometió iniciar un proceso de reparación para los antiguos trabajadores afectados por la estafa, no como un gesto de imagen, sino como una responsabilidad histórica. Ramiro asintió, sabiendo que la justicia tardía aún podía aliviar heridas. Isabella, por primera vez, comenzó a caminar por la oficina sin encogerse. Cometía errores, los corregía. Aprendía. Ya no sentía que debía justificarse por existir. Su relación con Marcelo se volvió estrictamente profesional, pero humana. Él la observaba con respeto, reconociendo en ella una fortaleza que había confundido con fragilidad. Cada interacción era una oportunidad de romper el patrón anterior, de construir algo distinto. En casa, la atmósfera también se transformó. Ramiro volvió a sonreír con más frecuencia y la caja de documentos ya no era un símbolo de rencor, sino de cierre. Isabella se permitió hablar de su madre sin dolor paralizante, recordándola como la fuerza que los había unido. Su hermana la miraba con admiración, viendo en ella un ejemplo de dignidad, no de sacrificio silencioso. La transformación no fue perfecta ni inmediata, pero fue real. Marcelo aprendía a liderar sin humillar. Isabella descubría su valor más allá del miedo a decepcionar. El pasado ya no gobernaba sus actos. Cada uno, a su manera, había elegido enfrentar la verdad, y en ese acto habían encontrado una forma de redención que trascendía cargos, errores y viejas heridas. La historia de Isabella y Marcelo dejó una huella silenciosa en todos los que la presenciaron. Mostró que las heridas no resueltas se infiltran en nuestras decisiones, moldeando comportamientos que terminan dañando a otros. Nadie humilla desde la fortaleza. La humillación nace casi siempre de un dolor que no fue mirado de frente. Comprender eso no borra las consecuencias, pero abre la puerta a una responsabilidad más profunda, la de reconocer el daño causado y detener su repetición. Isabella descubrió que su valor nunca estuvo en la aprobación ajena ni en la perfección que intentó alcanzar por miedo. Estaba en su dignidad intacta, en la capacidad de mantenerse firme sin renunciar a su humanidad. Su historia recordó que las personas no llegan vacías a los lugares de poder o trabajo, llegan con vidas.
complejas, con sacrificios invisibles que merecen respeto antes que juicio. Marcelo aprendió que huir del pasado no lo hace desaparecer. Al contrario, lo vuelve más peligroso. Solo al enfrentar la verdad que tanto temía pudo empezar a romper el ciclo que había heredado. El poder, sin conciencia, se convierte en violencia, pero cuando se une a la verdad y a la humildad, puede transformarse en una herramienta de reparación y cambio real. Quien humilla a otro, sin conocer su historia, corre el riesgo de reencontrarse brutalmente con la suya propia. La vida, de una forma u otra, siempre crea ese espejo. Y cuando llega ese momento, solo hay dos caminos: seguir negando la herida o atreverse a sanar, incluso si duele.